Esta es la historia de un reino perdido en las arenas del tiempo. El reino perdido de Kuch. El reino de Kuch se origina alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Se extendía a lo largo del valle del río Nilo, en el actual sur de Egipto y norte de Sudán, entre la cuarta y quinta catarata del Nilo. Esta región fue habitada hace más de 8000 años por las continuas migraciones desde el sur de África. Conocido como Kuch por los egipcios y Nubia por los griegos, este reino estaba rodeado al norte por el desierto del Sáhara, atravesado por el fértil valle del Nilo. En el sur, el Nilo cruza grandes montañas y sabanas, desembocando en el mar Mediterráneo. Este río fue la principal vía de comunicación entre el sur de Kuch y el norte de Egipto. Al este de Nubia se encontraban las montañas de la cordillera de los desiertos orientales, ricas en minerales como oro y cobre, y que además proporcionaban refugio a las comunidades locales. En el año 2400 antes de nuestra era, la ciudad de Kerma, cuna del reino de Kuch, floreció como una de las primeras ciudades del mundo en utilizar ladrillos de arcilla. La ciudad, con sus viviendas circulares, mercados y un templo central, prosperó gracias a sus relaciones comerciales con Aksum, actual Etiopía, y Egipto. Nubia era una ruta comercial vital que conectaba Egipto con el sur de África y el Mar Rojo, facilitando el intercambio de bienes y culturas. Tiempo después, desempeñó un papel significativo en la historia durante las antiguas civilizaciones de Egipto, Roma y Grecia. El reino de Kuch, una cultura negra africana, fue enriquecido por la invasión egipcia en el año 1980 antes de nuestra era, dando origen a la ciudad sagrada de Napata, ubicada a orillas de la montaña sagrada de Jebel Barkal. Durante la dinastía 25, Kuch dominó Egipto desde el año 770 antes de nuestra era hasta el 640 antes de nuestra era. La ciudad de Meroe, última capital del reino de Kuch, alcanzó su mayor esplendor en el siglo IV antes de nuestra era y continuó hasta el siglo IV era actual, convirtiéndose en un importante centro cultural y comercial y en un foco de producción de hierro. Las reinas guerreras, conocidas como Candaces o Kentaques, lideraron la región desde el año 284 antes de nuestra era hasta el 314 era actual, defendiendo al reino del avance del Imperio Romano. Al final de esta era, la escritura jeroglífica fue sustituida por la escritura meroítica, aún no descifrada. Jebel Barkal y la ciudad de Kerma fueron sus lugares más sagrados. En Kerma un templo rectangular de 3 pisos, conocido como de Fufa, dominaba el horizonte. Este templo era el centro de ceremonias dedicadas a Apedé-Mak, el dios principal de la espiritualidad kuchita. Las peregrinaciones hacia las de Fufas y la montaña sagrada llevaban a iniciados y peregrinos a la morada de Apedé-Mak. El silencio del desierto y la ascensión a la montaña operaban como una cámara de supresión sensorial, facilitando el surgimiento de lo profundo. Su espiritualidad era animista, con un profundo respeto por los ancestros. Las tumbas circulares reflejaban la creencia en la vida después de la muerte y la conexión entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Los chamanes de los desiertos se transformaron en los sacerdotes de Kerma y más tarde, en una organización sacerdotal similar a la egipcia. Las de Fufas y Jebel Barkal representaban la conexión entre lo terrenal y lo trascendental. Durante el reino de Kuch, los faraones negros Piangi y Chabaka construyeron el templo de Amón en Jebel Barkal, dedicado a las sacerdotisas de Amón. Allí se preparaban a los faraones negros y se ofrecían ceremonias a Amón, Mut, Maat y Tot.
Bajo la sombra de Jebel Barkal, se erigió la ciudad sagrada de Napata durante la ocupación egipcia. Cerca de allí, la isla de Nuri, era el lugar de tránsito hacia el mundo de los muertos de los faraones. En la ciudad de Naga, se construyeron dos templos, el de León y el de Amón, que fusionaban la iconografía cuchita y egipcia. Las pirámides de Meroe, con alturas que variaban entre 6 y 30 metros, también formaban parte del patrimonio arquitectónico. El león, símbolo de poder y realeza, estaba asociado a Apedemac y Amón. El carnero representaba al dios solar Amón, el ibis Atot, dios del conocimiento, y el hipopótamo Amaat, diosa de la justicia. El halcón simbolizaba a Horus, dios de la regeneración, y el cocodrilo a Sobek, dios de la fertilidad del Nilo. El chacal, dios Anubis del inframundo, y la cobra Uraeus, protectora de los faraones negros del Alto y Bajo Egipto. Veneraban los lugares naturales como montañas, ríos y oasis, que eran considerados moradas de espíritus y dioses protectores. La tierra fértil del Valle del Nilo, y sus ciclos de inundación, eran celebrados como bendiciones divinas que sustentaban la vida y la prosperidad de su civilización. Las plantas sagradas incluían la acacia del Nilo, el papiro, el incienso, la henna y el loto azul. El libro ceremonial para alcanzar el día de Tot, el báculo de los faraones, Joas, y el tocado que representaba a Jebel Barkal con dos cobras erguidas, eran elementos muy importantes de su espiritualidad. Sus escultores dejaron una impresionante herencia iconográfica en el interior de la montaña y en el templo sagrado de Amón. En la cima, erigieron una majestuosa cobra dorada, que capturaba la luz del sol, y era visible a cientos de kilómetros a través del desierto de Nubia. Tallaron en oro 3 jeroglíficos, que representaban a los principales faraones del reino de Kuch. La actitud humanista, como sensibilidad, se expresó en su espiritualidad, su búsqueda de la trascendencia, su arte, ciencia, códigos morales, y su preocupación en el bienestar general. Los jeroglíficos de la estela del faraón negro, Piangi, proclaman: y la tierra se iluminará ante un nuevo día. Su cosmogonía, heredera de sus orígenes ancestrales y egipcios, promovían el respeto a la vida y la búsqueda de lo justo, la regla de Maat, que prohibía matar, robar y mentir. En la muerte, el juicio, consistía en pesar el corazón del difunto en una balanza, contra una pluma de Maat. Los rituales y ceremonias buscaban el equilibrio entre el mundo natural y humano y facilitaban el contacto con estados de conciencia inspirados. Esta búsqueda de equilibrio y sabiduría se reflejaba en todas sus expresiones. La vida en Napata y el reino estaban profundamente influenciadas por sus mitos. El contacto con el mito del león hombre y el sol Amón se reflejó en sus expresiones artísticas de la época, manifestadas en iconografía, pictografía, orfebrería, tejidos, cerámica, música y danza. Es muy probable que en el Egipto predinástico, a lo largo del Valle del Nilo, una experiencia vivida por un mensajero, en un modesto templo, haya llegado a influir en unos pocos individuos. Esta experiencia transformó su vida espiritual, impulsando con el tiempo la creación de una civilización que perduró cerca de 5000 años. Esta civilización, a través de las rutas comerciales, dejó su huella en África, el Medio Oriente, Asia y la cuenca del Mediterráneo, impactando diversas culturas. Los principales mitos de la cultura de Kuch. La cosmogonía de Kerma consideraba que el mundo fue creado por fuerzas divinas en el cielo y en la tierra que mantenían un equilibrio cósmico esencial para la comunidad. El sol, venerado como manifestación de la divinidad, era central en sus creencias. Los principales dioses de Kuch eran Apedemac, el dios león solar, y Amón,
el dios del aire y lo oculto. Apedemac simboliza la fuerza y poder del león solar, y Amón, el poder oculto e invisible del universo. Tot, el ibis, era el autor del libro para salir al día, y se le atribuyen disciplinas antiguas, como la alquimia y la astrología. En el espacio de representación, en la parte alta, está Amón el sol, más abajo, la luna, o su hijo Khonsu, y Tot, representado como un ibis en vuelo sagrado. En el nivel medio, Jebel Barkal, el templo de Amón y la ciudad sagrada de Napata, con el río Nilo, el dios Appi y la diosa Maat, representados en el entorno. Mut, la diosa madre y protectora de la vida, era representada como una vaca o con alas de buitre. Tot, el dios de los escribas, se manifestaba en forma de babuino. La isla de Nuri, considerada la entrada al inframundo, también ocupaba un lugar significativo en esta cosmovisión. En el nivel inferior, el inframundo, Duat, albergaba a Osiris, dios de la resurrección, y Anubis, el chacal, quien guiaba las almas y supervisaba el embalsamamiento. Al final del viaje, el alma llega a la sala de las dos verdades, donde se lleva a cabo el juicio final. En este lugar, el corazón del difunto es pesado en una balanza contra una pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón es más ligero que la pluma, el alma es considerada justa y se le concede el acceso a la Aru, el paraíso. Sin embargo, si el corazón resulta ser más pesado, el alma es devorada por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y trasero de hipopótamo. Tot, el dios de la sabiduría, y los escribas, se encarga de registrar los resultados del pesaje. Se pueden identificar tres épocas míticas en sus narraciones: el fuego ancestral negro, la transfiguración del hombre león en Apedemac y el hombre halcón Horus, y la era solar, con la fusión de Apedemac y Amón. El contacto con el mito y registro de lo sagrado. En el Nun del templo de Amón, en Napata, el faraón negro silenciaba su mente en búsqueda de Amón, el guía de lo oculto, que orientaba en forma de oráculo. El ropaje del faraón y su báculo simbolizaban la conexión entre lo alto y lo bajo, mientras que el tocado representaba la montaña pura y estados elevados y atentos de conciencia. Los rituales, festividades y peregrinaciones buscaban el contacto del pueblo con el mito de Amón, el silencio del desierto y la montaña pura. En el antiguo Egipto se utilizaba el loto azul como elemento psicoactivo. Es posible que esta práctica haya llegado al reino de Kuch. En este contexto, el silencio del desierto, la peregrinación silenciosa hacia Jebel Barkal y el uso de este lugar como cámara de supresión sensorial desempeñaron un papel importante. Además de las ceremonias, la morfología del templo de Apedemac y Amón, trabajos atencionales, inciensos, danzas, música sagrada y el contacto profundo con el mito interno complementaban estas experiencias. En las ruinas kuchitas se han encontrado destiladores de cerámica usados en la antigua alquimia egipcia, posiblemente se hayan elaborado durante la conquista de los faraones negros a Egipto. Esta disciplina nace en los albores del dominio del fuego en África y con el desarrollo de la agricultura. Fue probablemente enseñada por el mítico mensajero Tot, que con los milenios fue deificado como el dios del conocimiento, la escritura y la sabiduría en el mundo alto, medio y bajo. Este conocimiento fue llevado a Oriente Medio y al Mediterráneo. El fuego, al transformar la materia, se internalizó, transformando al operador. Ceremonias religiosas. Fiesta de Opet. Una de las fiestas más importantes de Napata, dedicada a Amón, Mut y Khonsu. Festival de Sed. Un festival de rejuvenecimiento del faraón. Festival de la inundación del Nilo. Celebración en honor a la inundación anual del Nilo, que era crucial para la fertilidad y prosperidad. Se realizaban ofrendas a Appi,
el dios del Nilo. Ceremonias funerarias. Proceso de embalsamamiento del cuerpo del difunto, para preservarlo para la vida después de la muerte. El viaje al Aduat. Ritual para preparar el alma del difunto, para su viaje a través del inframundo. Se recitaban partes del libro, para alcanzar el día, para guiar y proteger al difunto en su viaje. Juicio de Osiris. Ceremonia en la que el alma del difunto era juzgada por Osiris y un tribunal de dioses. Ceremonias reales de coronación del faraón. Incluía rituales de purificación, la entrega de la doble corona, Shent, y el juramento del faraón de mantener la Ma'at. Ceremonias cotidianas. Rituales diarios en los templos y ritos realizados diariamente para honrar a los dioses. Ofrendas y culto doméstico. Los cuchitas mantenían altares domésticos, donde hacían ofrendas y oraciones a dioses familiares y ancestros, buscando protección y bendiciones. Celebración del Año Nuevo. Incluía festividades, banquetes y rituales para asegurar un año próspero. La fiesta del Valle. Celebración en honor a los muertos. Las familias visitaban las tumbas de sus ancestros. Se hacían procesiones entre los templos de Nuri. Las ceremonias cuchitas reflejan la profunda conexión entre lo divino y lo terrenal. A través de estos rituales y festividades buscaban mantener la armonía, asegurar la prosperidad y preparar tanto a los vivos como a los muertos para la vida eterna. Conclusiones. Kuch, uno de los imperios más antiguos de la humanidad, se alimentó de la espiritualidad ancestral de la antigua África, cuna de la humanidad y del fuego sagrado. Esta espiritualidad evolucionó hacia la figura del hombre león y el halcón, representada por Apedemac y Horus, hasta llegar al hombre solar, encarnado en Amón, Amón-Ra y el Atón de Akenatón. El fuego abrió caminos hacia lo profundo, transformando el meteorito, y estableciendo un vínculo entre la materia celestial y el interior del alquimista, iluminando su ser como un sol. En los majestuosos templos del sagrado Nun, se buscaba el contacto con lo oculto, y lo silencioso, con Amón. De repente, un aroma, un sonido o una chispa de fuego encendían su interior. En las raíces de toda cultura se encuentra la actitud humanista, a menudo reflejada en sus mitos y leyendas, en el desarrollo de su ciencia y conocimiento, así como en su música, danzas e iconografía. El investigador debe estar atento para descifrar lo oculto, intuir y experimentar los mitos y leyendas, con el fin de traducir en imágenes lo que, tal vez, resulta inexpresable. Las experiencias vividas por individuos y pueblos en la antigüedad. Las culturas vivas buscaron rocas para moldear lo sagrado, transmitiendo mensajes a generaciones futuras. De este modo, los legados de estas civilizaciones han llegado hasta nosotros, manifestándose finalmente en esferas transparentes y cristalinas. La actitud humanista inspira a individuos y pueblos en búsqueda de lo inmortal, de lo humano.